voy a invitarlos a ir al libro de los Hechos. Me preguntaba, hermanos, en estos días cuando estaba preparando este mensaje, ¿cuántos peleoneros hay acá? ¿A cuántos les gusta pelear? Gloria a Dios. Pensé que era solo yo el que le gustaba pelear. Pero ¿cuántos les gusta pelear con Dios? Si usted no ha peleado con Dios algún momento de su vida en oración, a usted le falta espiritualidad. Porque solo los que tenemos intimidad con Dios peleamos con Dios. Hasta que nos damos por vencidos. Hasta que caemos en sus brazos y decimos, Señor, sea hecha tu voluntad. De eso quiero hablar hoy. Por eso es que el tema es peleando en intimidad con Dios. Ese es el tema de esta mañana. Y por eso quiero invitarle a que ahí en Hechos capítulo 22, versos 17 al 21, podamos leer tomando la versión Reina Valera. Después lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente más adelante, pero ahorita vamos a leerlo en esta versión. Dice la palabra: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando en el templo. Me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder, Señor, escuchar tu palabra. Hoy abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro entendimiento para recibirla. Háblanos desde tu corazón a nuestro corazón. Y permite que esta palabra nos edifique, nos exhorte, Señor, nos hable, nos fructifique, nos consuele. Señor, que esta palabra pueda marcar tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús, a quien honramos, adoramos y exaltamos, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento. Hace años apareció un libro en la lista de los más vendidos del New York Times. Un libro que trataba sobre estadísticas y sobre probabilidades. El libro es bastante intrigante, pero a la misma vez es un libro con datos interesantes y muy desconcertantes. Y el libro decía, dentro de muchos datos que ofreció, estadísticas como estas. Por ejemplo, 1 de cada 1000 estadounidenses habrá asesinado a alguien en su vida. Es decir, que si usted va a un estadio donde hay 40,000 espectadores, 400 de ellos son asesinos, de acuerdo al libro. 1 de cada 200 estadounidenses pasará tiempo en prisión. Quiere decir que si aquí hay 600 personas, 3 han estado en prisión. Levántenme la mano los que... No. Como mínimo, 7 de cada 10 personas que fundan una empresa la verán quebrar. Eso lo decía el libro. Quiere decir que si usted emprende un negocio, tiene 70 probabilidades de fracasar. 70% de probabilidades de fracasar. 9 de cada 10 personas que pierden peso con una dieta, en poco tiempo recuperarán todas las libras. Es decir, que si se pone a dieta, hay un 90% de probabilidades que recupere todo el peso.
Yo soy ese 1%. Porque yo he recuperado algunas, pero no todas. Todavía hay un margen de 100 libras de diferencia a lo que yo pesaba. Algunos no me creen. Algún día les voy a enseñar fotos cuando pesaba casi 300 libras. La probabilidad de que caiga un rayo es de 1 entre 9,000. No se preocupe, no le va a caer. La probabilidad de ganarse la lotería es 1 entre 4 millones de personas. Si no juega la lotería, ni se preocupe por eso. Pero mire esta. La probabilidad de ser defraudado, engañado o traicionado es de 1 a 1. Es decir que en cualquier momento usted puede ser traicionado, engañado, o puede ser desilusionado por un familiar, por un amigo o por algún hermano de la iglesia. Es de 1 a 1. Quédesele viendo al que está a su lado. Dígale, no me traiciones. Y si ya lo hiciste, te perdono. ¿Has sentido el sabor amargo de la traición? ¿Has sido testigo del dolor que produce cuando alguien nos engaña, nos traiciona? No sentimos lo mismo cuando nosotros engañamos o traicionamos, pero sí lo sentimos cuando hemos sido las personas que hemos sido engañadas. ¿Has sentido ese dolor? Así se sintió el apóstol Pablo. Así se sintió por su propia gente, que lo traicionó, que lo engañó y que lo desilusionó. Ahora, para entender lo que yo quiero compartir en esta mañana, tenemos que regresar al contexto de la vida del apóstol Pablo cuando empieza su relación con Cristo. Es decir, en el momento cuando él va camino a Damasco con cartas de los oficiales y de los líderes religiosos para poder ir a aprender o a encarcelar o a golpear o hasta matar a todos los creyentes que han creído en la fe de Jesús el Mesías. Y el pasaje empieza ahí en Hechos capítulo 9, versos 20 al 25. Esto pasó después de que Pablo, o en ese momento Saulo, entra a la ciudad de Damasco. Dice los versos del 20 al 25. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarse los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. O sea, si alguien tenía la experiencia para probar que Jesús era el Mesías desde la perspectiva teológica, bíblica, profética del Antiguo Testamento, era este hombre. No había nadie con la mayor experiencia, con el mayor conocimiento que él. Por eso es que dice que él cobraba cada día más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Los judíos que llegaron con él a Damasco. Los judíos que iban con las mismas cartas igual que él. Entonces, dice la Biblia, que se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche, observe, vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Es decir que tras la conversión del apóstol Pablo, llamado Saulo en ese momento, camino a Damasco, usted sabe lo que le pasó. Tuvo un encuentro con Jesús, una luz le iluminó. Y esa luz, a través de esa luz vio y escuchó una voz y le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, Saulo,
pasarás grandes problemas en la vida por predicar mi palabra. Pero le hace una pregunta y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué tratas de destruirme? Saulo queda ciego, entra confundido a Damasco y lo llevan a un cuarto y pasa 3 días ciego preguntándose lo que le ha pasado. Hay un hombre llamado Ananías en Damasco que no vive muy lejos, que recibe una visitación también del Señor y le dice: Ananías, vete a la casa de la derecha, vas a encontrar en una habitación a un hombre llamado Saulo. ¿A quién? Saulo. ¿A quién? Saulo, se llama Saulo. ¿Estás loco, Señor? Ese tipo no lo quiero ver ni en pintura. Ese tipo es el asesino número 1. Vete y dile lo mucho que va a sufrir por la causa de predicar mi palabra. Ananías hace caso. Hay algunos que no son tan rebeldes que otros. Hay algunos que hacen más caso, más rápido que otros. No es el caso de Saulo, es el caso de Ananías. Va rápidamente, le impone manos y Saulo recibe la vista. Al instante, la palabra de Dios dice, los versos que leímos, al instante, Saulo empezó a predicar el evangelio por todas las sinagogas. Pero se confrontó con un problema, que los judíos, no solo que habían ido con él, sino los que vivían en Damasco, le hicieron resistencia. Se dieron cuenta que el tipo se había vuelto loco. Se había llegado a matar a la gente. Ellos no entendían de la visión que había recibido en Damasco o camino a Damasco. Simplemente dijeron: este tipo está loco, pero no lo podían parar. Confundía a Pablo a la gente, porque predicaba y los convencía de que Jesús es el Mesías. ¡Wow! Es impresionante el valor, el esfuerzo, la prédica de este hombre cuando empezó a predicar el evangelio. Se parece a todos los de Faro de Luz que andan predicando en Katy, en todos los moles, igualito a todos los de Faro de Luz. ¡Qué energía! ¡Qué compromiso! Pero se topó con que fue rechazado por su propia gente. Los judíos del área se pusieron de acuerdo con el gobernador para que cerraran las puertas de la ciudad. Y si miraba cualquiera a Saulo, lo tenían que aprender y lo tenían que matar. Así de amenazante fue la prédica del apóstol. Lo cierto es que los judíos que ya se habían convertido en Damasco, lo tomaron, lo pusieron en una canasta, como las canastas que usan las mujeres allá en la terminal de Guatemala, que se ponen aquí en la cabeza, que son grandotas. Bueno, eso solo sucede en Guatemala. Yo sé que en otros países no sucede, pero allá en Guatemala las mujeres usan unas canastas, hermanos. ¿Pasa también en El Salvador? No. Yo pensé que El Salvador había salido del tercer mundo, ¿no? ¿Pasa en México? No. Bueno, pasa en toda Latinoamérica. ¿Conoce usted esos canastos? ¿Algún día usted vivió también con esos canastos en la cabeza? No, tal vez no. Pero un canasto grande. Ahí lo metieron. Y de noche con una soga lo bajaron. Ahora, al principio para este hombre debió de haber sido muy desconcertante, muy decepcionante, muy desilusionante. Pero él escribiría más tarde de esa experiencia como algo muy glorioso en su vida. Obviamente habían pasado ya muchos años. Yo quiero que usted vaya ahí conmigo a 2 de Corintios 11, capítulo 11, versos del 30 al 33. Ahí dice cómo Saulo describe esa experiencia que había tenido años atrás. Observe lo que dice: si me veo obligado a jactarme o a enorgullecerme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme. Pero me bajaron en una canasta por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador, como un fugitivo. Si yo fuera a parafrasear estos versos, diría de esta manera:
El acontecimiento más grande de mi vida después de mi conversión fue cuando me llevaron de noche y me bajaron por el muro de Damasco en una cesta. Esa fue la experiencia más significativa que he tenido desde el día que conocí a Cristo. ¿Qué hace que el apóstol Pablo, años después, señale esta experiencia como una de las mejores, o mejor dicho, la experiencia mayor después de su conversión? ¿Qué hizo en la vida del apóstol entender que esa fue una experiencia maravillosa? Porque escúcheme, lejos de sentirse él decepcionado por ese evento, porque lo querían matar, lo querían arrestar, Pablo se regocija en ese momento. Y dice, si de algo me voy a gloriar de esa experiencia que yo viví. Porque después de su conversión fue el momento más glorioso que él pudo tener. ¿Qué tan glorioso es que lo bajen a uno, hermanos, con una canasta en la noche detrás de una muralla? Y cuando yo leo esos versículos de la Biblia, a mí me gusta preguntarle mucho a la Escritura, dije, Señor, ¿qué hizo que Pablo se sintiera tan regocijado y que se sintiera enorgullecido de lo que pasó en ese momento? Todos sabemos que Pablo tenía una pasión, hermanos, por predicar el evangelio. Él se convirtió e inmediatamente se metió por todo Damasco, por todas las sinagogas. Y escuche, la pasión de Pablo por predicar el evangelio fue tanta que dice Romanos, allá en el capítulo 9, que él se considera maldito, se pudiera considerar maldito. Es decir, que él, porque por alguien de su nación que se convirtiera, no le importaba pasar en el infierno toda la eternidad. Eso es lo que dice en Romanos 9, versículo 3. Capítulo 9, versículo 3. Observe, mire la pasión de Pablo. Por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Wow. ¿Haría usted eso, hermano? ¿Renunciaría al cielo? ¿Y si preferiría irse al infierno por un hermano, por su esposo, su esposa o un hijo, para que sea salvo? ¿Lo haría usted? Yo todavía no he conocido a nadie que muestre esa clase de amor. Porque a la hora de la hora, sálvese el que pueda. Mire, Pablo se preocupaba tanto por Israel que dijo que sería maldito por sus hermanos. Lo que quiero decir es que este hombre, formado como un erudito, teólogo judío, parecía que Pablo estaba hecho a la medida para ser el ministro de los judíos. Pedro no llenaba esas calificaciones. Bernabé tampoco. Menos Juan Marcos. Lucas no era judío. O sea, él empezó a evaluar a todos los discípulos y dijo, aquí el calificado para predicarle a los judíos soy yo. Yo tengo la experiencia. Es más, a los filipenses, a los gálatas les dice, criado a los pies de Gamaliel. Es decir, que si alguien podía predicarle a los judíos, era Pablo. Pero Hechos 9:15 dice que el mensaje que Dios le dio a Ananías fue claro. Que el ministerio de Pablo sería primero a los gentiles, segundo a los reyes y gobernadores, y de último, si había tiempo, a los judíos. Es decir, que Pablo fue hecho para predicarle a los gentiles. Pero el versículo 20 de Hechos capítulo 9 dice que cuando él baja del canasto, lo primero que hace es se va a Jerusalén. Y Jerusalén, mis amados hermanos, es la cuna del judaísmo. Como que Pablo no está entendiendo esto. Se va directamente a Jerusalén y entra a la ciudad. Y 15 días después entra al templo. Y ahí es donde empiezan los versos que leímos al principio. ¿Verdad? Solo que ahora se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Observe lo que dice. Después de regresar a Jerusalén,
Y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Es decir, que estaba en intimidad con Dios. Pero usted puede estar en intimidad con Dios y puede, como Pablo, empezar a pelear con Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Tuve una visión de Jesús, quien me decía: date prisa, veniste al lugar equivocado, sal de Jerusalén, porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté. Ahí empieza la pelea. Pero Señor, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve ahí cuidando de sus ropas que le quitaron cuando lo apedrearon. Pero el Señor me dijo: ve, porque yo te envío lejos a los gentiles. Yo quiero que usted entienda. Después de pasar 15 días, él entra al templo. ¿Y a qué entró? ¿A qué entró? A orar. ¿Cuántos vinieron hoy a orar? Al menos echaron una oracioncita de unos 30 segundos. ¿Verdad? ¿Cuántos no oraron hoy, hermanos? Todos son bien espirituales, todos oraron. El hecho de que usted ore y usted se arrodille no quiere decir que usted es espiritual. No quiere decir que usted es el mejor hermano o hermana de la iglesia. Porque cuando entramos en intimidad con Dios y abrimos nuestro corazón, lo que Dios espera es que no solo escuchemos, sino que hagamos lo que Él nos dice. Y de momento, tal vez usted no reciba una visión como Pablo. Pero dije la semana pasada que en sus manos está la bendita y poderosa revelación de la Escritura, dada por Dios directamente para gobernar, para guiar en toda justicia y en toda verdad. Dios le ha entregado a usted esa palabra poderosa para que nos hable mañana, tarde y noche. Si usted no la lee, es su problema. Pero en oración, si algo usted tiene que empezar a hacer, en tiempos de intimidad, si algo tiene que empezar a hacer, es tomar la palabra y dejar que la palabra le hable. La palabra dicte pautas a su vida. Pablo entró a orar, entró en un éxtasis, vio una visión, escuchó la voz del Señor que le dijo: Pablo, ¿qué estás haciendo aquí en Jerusalén? Yo te estoy enviando a los gentiles. Pero Pablo: pero Señor, estás perdiendo una gran oportunidad. Los judíos aquí saben que yo fui muy radical a su favor. Ellos saben que entraba a las sinagogas y tomaba a todos los cristianos y los mataba. Yo estuve en el funeral de Esteban. Cuando lo apedrearon, yo tomé sus ropas, yo participé. Ellos saben, si alguien califica para predicarle a esta gente, soy yo. A los gentiles, Pablo. Pero Señor, ¿no te das cuenta? ¿Quién soy yo? A los gentiles, Pablo. Señor, tú no entiendes. Yo soy judío. Yo soy el mejor calificado para predicarle a mi pueblo. Y escucha, hermanos, por su necedad, Pablo fue enviado a Tarso. Pasó entre 7 y 10 años. Después fue enviado a Arabia Saudita, trabajando en la oscuridad, hasta que aprendió dónde Dios lo quería. Wow. Pablo nunca esperó que eso pasara en su vida. Pero él de momento nomás recibió la vista, se convirtió al Señor, se convirtió en el evangelista más poderoso de la época, pero en el lugar equivocado y con la gente equivocada.
Quizás usted se siente identificado con Pablo o se ha sentido identificado con Pablo en algún momento. Tal vez como Pablo usted ha dicho, Señor, está perdiendo una gran oportunidad. Está hecho a la medida para hacer todo lo que podamos hacer juntos. Yo le puedo decir algo. Yo aprendí en estos 62 años cumplidos que tengo todavía mucho para entregarle al Señor. Y que voy a tener que darle lata a esta iglesia con estas prédicas por años venideros. Eso es lo que yo aprendí en estos últimos tiempos. Pienso así bien orgulloso de mí, ¿verdad? Jactándome a sí mismo. Que si me pintara el pelo y la barba, pareciera como de 40, ¿no? Casi a la par del pastor Lester. Pero hay, hermanos, mandatos. Hay prioridades en el corazón de Dios. Hay demandas del Señor que cuando Él las dicta, si usted no las entiende, puede pasar muchos años sin ver la bendición de Dios. Porque hay pautas que Dios marca. A nosotros nos marcó una pauta en el 2005 a Houston. Pero Señor, a Houston. La pastora lo entendió más rápido que yo. A mí me costó. A Houston. Pero Señor, mira qué linda faro de luz que está acá en Nueva York. Estoy en la capital del mundo. La iglesia estable, creciente. A Houston. ¿Qué voy a hacer a Houston con ese calor, Señor? A Houston. Pero Señor, a Houston. Pero fue aquí donde yo me preparé para predicar el evangelio. ¿No te has dado cuenta de lo que he venido haciendo todos estos años? A Houston. Señor, si bendices mi negocio, mi familia, si bendices este proyecto, piensa un poquito, Señor, lo bueno que sería. A los gentiles, Pablo, ¿cómo nos gusta pelear con Dios? ¿Cómo nos gusta dañarle los planes al Señor, mejor dicho? Siempre andamos acomodando las cosas a nuestra manera. Siempre buscamos nuestra conveniencia, nuestra comodidad, nuestros intereses. Cuando el Señor marca una pauta. Pero Señor, y siempre andamos pensando tan diferente como el Señor. Se acabaron los amenes. Siempre le llevamos la contraria. ¿Sabe que hay mucha gente, no aquí en Faro de Luz, pero sabe que hay mucha gente que vino a este país sin tener luz verde? Y por ahí andan gateando y no logran salir adelante. Dios no les dijo que vinieran a este país. Yo estuve predicando hace un par de años en una iglesia muy próspera en El Salvador. El pastor es mi amigo y es muy próspero, una de las iglesias más prósperas. Me fue a buscar a la frontera y me dijo, lo voy a llevar a comer a un buen restaurante, ahí en el puerto. Nos sentamos a la orilla de la playa, un pescado así, mi hermano, lleno de verdura y rico la mojarra así de 3 libras. Yo me la estaba disfrutando y me dice, pastor, me están presentando la oportunidad de mi vida. Así le dije yo pensé que ya la tenía. No, me dijo, la oportunidad de mi vida. ¿Cuál es? Le dije. Hay un pastor, amigo, que me está dando la oportunidad de que vaya, me está entregando su iglesia para pastorear ahí en Miami. Y le dije yo, ¿usted está loco o qué? Y me dijo, es que yo estoy viendo allá expandir el ministerio.
Y el Señor me puso en mi corazón decirle esto. Y le dije, mire, pastor, yo lo tengo claro. Lo que es el llamado y lo que es el ministerio. Yo soy pastor y yo puedo pastorear en cualquier lado. Pero Dios a mí me llamó a Houston. Y donde Dios llama, Dios prospera. Donde Dios llama, Dios bendice. Donde Dios llama, Dios planta. Y le dije, usted es prosperado, bendecido. ¿Qué más quiere aquí en El Salvador? Lo tiene todo. No vaya a ser que se confunda. Y a veces nos confundimos. A veces por tomar malas decisiones. Ay, Señor, ¿por qué me casé con este hombre? Y de momento, hermanos, tomamos unas decisiones que no van conforme a la voluntad de Dios. Y hemos estado orando. Hemos estado en intimidad con Dios. Y Dios está marcando pautas. Dios está diciendo, no es ahí. Es blanco. No, Señor, es negro. Es a la izquierda, no es a la derecha. Es por las escaleras. No, no es por las escaleras. Sigue por ese corredor. O sea, cuando Dios marca pautas, hay que obedecerlas. La obediencia bendice. De lo contrario, hermanos, será misericordia. Y hay muchos que están, hermanos, pidiendo misericordia porque un día no fueron obedientes. Yo sé que esto tal vez es muy difícil, pero esto me recuerda a mí lo que Jesús enseñó ya en Mateo 11:28. Porque ahí en Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué linda escritura, ¿verdad que sí? Usted tiene que entender esta escritura desde qué tipo de descanso anda buscando. Yo me pregunto, ¿descansar de qué? Descansar de las cosas que hacemos a nuestra propia manera. Descansar de ser o querer ser espirituales. Descansar de intentar ser los más religiosos de la iglesia. Descansar de tanto fracaso que hemos vivido. Descansar de las malas decisiones que hemos tomado. Por eso es que me gusta el siguiente verso, verso 29. Observe. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que lo único que puede producir descanso en nuestro corazón es que estemos enyugados al Señor. Escúcheme, por favor. Cuando usted acude al Señor por primera vez, de manera inicial, usted encuentra descanso de sus pecados, de sus faltas, de sus debilidades, ¿correcto? ¿Cuántos están descansando en el Señor por tanto pecado? Por tanta falta. Pero solo cuando usted está unido en yugo de la intimidad al Señor, usted va a encontrar descanso para su corazón. Quizás usted hoy tenga un descanso de sus pecados. Ha nacido de nuevo, es creyente, pero de repente no tiene descanso en su corazón. Las estadísticas muestran que casi el 80% de los creyentes no tienen descanso en su corazón. ¿Cómo así, pastor? Sí, son convertidos, entraron en una relación con Jesús, son salvos, han sido perdonados, pero no hayan descanso en su corazón. Hay cosas que les están preocupando. Su familia, tal vez sus finanzas, o el ministerio, o su salud, o sus relaciones. No está encontrando descanso en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no aceptamos el yugo del Señor. Lo único que nos puede hacer descansar es cuando nos enyugamos en intimidad con Dios. ¿Se entiende esto? Nos angustiamos en nuestros corazones cuando no tomamos sobre nosotros el yugo del Señor.
Cuando intentamos tomar las decisiones por nuestra propia cuenta, dirigir lo que creemos que es lo mejor para nosotros, tomar las decisiones que realmente ni siquiera las hemos consultado con el Señor. Y escúchenme, hermanos, nuestras ideas pueden ser muy buenas. Nuestros ideales pueden ser muy loables, muy nobles. Pero si no están dirigidas por el Señor, por el yugo del Señor, entonces no van a tener sentido en nuestra vida. Y vamos a fracasar. Y nos vamos a ver en derrota, y en derrota, y en derrota. Si hoy usted está preocupado por alguien que lo decepcionó, algún proyecto que no funcionó, no prosperó, un trabajo, un negocio que empezó y no funcionó, una relación que no funcionó, tiene dos opciones. Número uno, que ese fracaso, esa decepción pueda convertirlo en un desastre, defraudado por la amargura y por la derrota. O número dos, como Pablo, puede empezar a aprender a confiar en el Señor y ver el panorama general de su vida y decirle al Señor: tu camino, Señor, no el mío. Me rindo, Señor. Me uno en yugo a ti. Señor, tenía razón, no iba a haber muchos amenes en esta predica. Yo le pregunto, hermanos, ¿qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Es simple, usted lo ha visto, ¿verdad? Es un trozo de madera que se usa para juntar a dos bueyes. Eso es un yugo. Para enyugar a dos bueyes. Ahora, eran muy notorios, muy visibles los bueyes labrando la tierra. Todavía se ven en algunos países, porque era una forma de sembrar y cosechar la tierra de manera tradicional. Hoy ya se hace con maquinaria. Pero los agricultores de la época, escúcheme, no podían enyugar a dos bueyes experimentados, sabios y buenos con experiencia. No lo podían. Porque si enyugaban a dos bueyes sabios, inteligentes y experimentados, ¿sabe qué iba a pasar? Cada quien iba a coger por su lado. Tampoco se podía enyugar a dos bueyes brutos, tontos y sin experiencia, porque ninguno podía ir a ningún lugar, no sabían cómo. ¿Sabe qué hacía un agricultor? Tomaba el yugo más experimentado, el buey más experimentado, el buey sabio, el buey con la destreza, y tomaba al otro buey, al más tonto, al que no sabía nada. Enyugados con Jesús, ¿quién cree que es el buey tonto? Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se deja gobernar? ¿Por qué cuando el Señor jala por un lado usted hace resistencia? El que sabe en este asunto es el Señor. Él es el sabio, Él es el glorioso, Él es el poderoso, Él es el experimentado. Él se conoce todas las salidas habidas y por haber. Aunque usted no ve, Él ve lo que usted no ve. Y así estaba Pablo. A los gentiles, Pablo. No, Señor, pero tú sabes, yo soy el mejor para predicarle a los judíos. Eso era lo que intentaba hacer Pablo. Pero no solo peleó con Dios. No solo Pablo peleó con Dios. Jonás también peleó con Dios. ¿Se recuerda? En intimidad con Dios, Jonás. A Nínive, Jonás. A Nínive. A esos criminales. A esos incircuncisos.
a esos despiadados. Ahí no voy ni loco. A Nínive, Jonás. No, Señor, ¿no te diste cuenta que esos asirios asesinaron a toda mi familia? Es más, a mi descendencia. Se llevaron a mis hijos. Ese era el contexto de Jonás. No piense que Jonás recibió la revelación solo porque Dios se le ocurrió. No, no, no. Habían cosas que había que tratar en la vida de Jonás. Era Jonás el que había sido perjudicado por la invasión asiria. Y habían maltratado a su familia. Se habían llevado esclavos a sus hijos y los habían matado. El odio que había en el corazón de Jonás hacia los ninivitas era profundo y Dios quería resolver ese tema. A Nínive, Jonás. ¿Sabe qué hizo Jonás? Compró su pasaje y se fue a Tarsis. Escúchenme bien. Los que andan en sus propias proyecciones, los que andan en su propia visión, tienen que gastar. Pero el que recibe la visión y anda en la visión de Dios, se va de cola, se va gratis. Dios provee, Dios abre puertas, Dios trae todo lo que necesitamos. Si algún día usted se ve comprando su pasaje para otro lado por no esperar por Dios, téngalo por seguro que está haciendo un Jonás. Pero estos problemas los resuelve el Señor bien facilito. Se metieron al barco, vino la tormenta, jugaron la botellita, la chibolita le cayó a Jonás. Lea su Biblia. Y fue tirado al barco, fue tirado al mar. Y allá lo estaba esperando una ballenota grande. Y ahí en el momento oportuno, ese pez grande lo estaba esperando. Dios lo puso ahí. Y se lo tragó, hermanos. 3 días después lo escupió. Cabal. En las playas de Nínive. ¡Qué lindo es Dios! No se ponga necio porque Dios tiene sus formas de trabajar. ¿Saben quién fue muy necio, hermanos? Pero muy, muy necio fue Balaam. Necio por querer ir a ver al rey Balac. Y allá lo están hostigando todos los principales del rey Balac. Tienes que ir. Y necio él. Es que tengo que ir. No, no, no. Es que tengo que ir. Y monta su burra, hermanos. Y allá va en la burra. Y se le aparece el ángel. Y mire, la burra ve al ángel, hermanos. Balaam no tiene la visión de poder ver al ángel de Dios. Y la burra ve al ángel. Y se le para. Y la golpea una vez. La golpea 2 veces. La golpea 3 veces. A la tercera vez la burra le habla. Hay algunos hermanos que Dios tiene que usar burros para hablarnos. Estamos en intimidad con Dios. Y hermanos, somos tan necios. Mire, yo he tenido mis experiencias amargas. Amargas las experiencias. Le voy a contar una que marcó mi vida y mi manera de ver hasta mis finanzas. Cuando compramos el templo en Nueva York, compramos el edificio y a la par compramos un terreno. Yo me proyectaba para construir un templo más grande. Entonces, en el primer año de haber estado celebrando
la compra de ese edificio, invité a un amigo pastor que ha venido acá hace muchos años que ya no viene, el pastor Alan Clayton. Llegó, yo lo invité para ese aniversario. Y escúcheme, en la tercera noche, él pregunta en el altar, ¿cuál es la pared que hay que romper? Y todos los hermanos, esa pared es la que hay que romper para extender el templo. Y se me queda viendo el pastor Clayton y me dice, así dice el Señor, todo lo que voy a hacer, lo voy a financiar. Tú no necesitas preocuparte de nada. Yo escuché, pero no entendí. Yo escuché, pero me emocioné, porque hay palabras que lo emocionan a uno, ¿verdad que sí? Que el Señor me habló, pero habló con detalles. Fíjese, ese lunes yo todavía trabajaba, porque algunos piensan que los pastores no trabajan, pero yo todavía trabajaba en lo secular. Me fui a trabajar y siento en la oración de la mañana que el Señor me dice, la bendición está cerca y la voy a poner en tus manos. Entonces yo le digo a la iglesia, vamos a empezar a construir, hermanos. No hay plata, pero vamos a empezar. Pasó toda la semana. El día viernes, la iglesia tenía un letrero en la parte de afuera donde decía el nombre de la iglesia y el nombre de nosotros como pastores. Pero había un número de teléfono y el número de teléfono era el número de la casa de nosotros porque en la iglesia no había teléfono. Mi esposa estaba en casa y ese viernes, hermanos, llama un señor que no lo conocíamos. Mi esposa le responde y le dice, quiero hablar con el pastor Recinos. Pues él no está, él está trabajando, pero hoy hay servicio de niños en la noche y hoy lo puede usted ver, puede hablar con él si viene a la iglesia. El Señor llegó en la noche. Nosotros teníamos una pequeña oficina en el basement de la iglesia. Cuando entró, rápido yo entendí porque Linda me llamó por teléfono y me dijo, hay un señor que te anda buscando. Le dije, ¿será del FBI o no? No, me te anda buscando. Y le dijo que iba a llegar hoy en la noche. Cuando él llega, yo entendí que era él. Y me dijo, usted es el pastor, ¿verdad? Y le dije, sí, que necesito, me urge hablar con usted. Véngase, le dije. Lo llevé a la oficina de la iglesia. Y quiero que me escuche. No lo voy a detener con el testimonio. Pero él me empieza a hablar que es veterano de la guerra del Vietnam. Él me empieza a hablar de todas sus experiencias y que en la guerra él cayó muerto y que Dios lo resucitó. Y un montón de cosas que yo dije, ¿para qué este hombre me está contando tanta cosa? Lo cierto es que al final me dijo, mire pastor, todos los que regresamos de la guerra del Vietnam nos unimos y demandamos al gobierno federal. Han pasado años y en esta semana salió la demanda. Y hay una cantidad que me toca. Y hoy en la mañana, cuando yo estaba ahí afuera de la iglesia, esperando en la luz, que cambiara la luz, le estoy preguntando al Señor, ¿a quién le debo de entregar el diezmo de la demanda? Él me está contando. Al pastor Padilla, que es el pastor cuando era pequeño yo iba a esa iglesia. O le doy el diezmo de la demanda a mi papá, que es pastor en Puerto Rico. O le doy el diezmo de la demanda a mi hermano, que es pastor en Upstate. Y yo iba saliendo. Y el Señor le dice, mira a la izquierda. Y el hombre miró y le dijo, a ese hombre le tienes que entregar el diezmo de la demanda. Y aquí estoy, me dijo. Nosotros habíamos hecho ya algunas averiguaciones en esa semana. Yo tenía un amigo que era ingeniero y dentro de algunos presupuestos preliminares me dijo, te van a salir como $16,000 los planos.
¿Sabe cuánto era el cheque de la demanda que me estaba entregando él como diezmo? $16,300. Y yo dije, wow, Señor. ¿Qué me recuerdo? Lo que el pastor Cleico me había dicho una semana anterior, que el Señor iba a financiarlo todo. Y yo pues súper contento. Pero como a nosotros los pastores nos gusta hacer las cosas a la ligera y queremos ganarle a Dios y a veces pensamos que pensamos mejor que el Señor, a mí se me olvidó que Él dijo que iba a hacer todo y no solo lo de los planos. Y me puse a buscar un financiamiento para la construcción, porque ya hay para los planos. Todos los bancos me empezaron a cerrar las puertas. Dice, pero qué raro si el Señor dijo que iba a suplir. Todos los bancos. A la larga, por mi necedad, como que el Señor dijo, bueno, si te quieres caer, te vas a caer solo. Después yo te levanto. Y cuando por ahí conseguí un préstamo de un famoso banco que nunca se me olvida el nombre, Inster Savings Bank. Yo dije, wow, Inster, ahí está. Y a llenar papeles, esto y lo otro. El préstamo era, hermanos, $310,000. Yo súper contento. El Señor respondió con un interés del 13%. Mire, la necedad. Yo sé que el Señor le está hablando a alguien. Yo no estoy trayendo este testimonio por gusto, pero el Señor le está hablando a alguien aquí. Había un contratista que lo que nos cobraba eran $300,000. Nunca cuando uno entra a pedir un préstamo de construcción, nunca se lo dan a la persona, se lo dan al contratista. Salió el primer cheque de $28,000 porque había que, en el terreno que habíamos comprado, había que limpiar y había que hacer la escarbación de la pequeña fundición que se iba a hacer. Y el contratista, mis amados hermanos, le dije, ya vete que te van a dar los primeros $28,000. Él se fue. Me dijo, el martes empezamos. Yo contento, hermanos, el martes por fin empieza la construcción. El tipo no llegó. Llamo al ingeniero y le digo, mira, háblale al contratista. No, sí dice que el seguro lo tenía cancelado, pero lo está renovando. El lunes llega de la siguiente semana. El lunes yo estoy ahí. O sea, yo quiero que usted entienda mi ánimo. Yo quiero que usted entienda mi gozo, mi alegría. Dios respondió. El tipo no apareció. Hasta el día de hoy no ha aparecido. Se llevó los $28,000. Y fue, hermanos, como que me tiraran, le han tirado un pocket de agua fría. Yo caí, hermanos, lo busqué. Me subí hasta el Empire State Building para ver si estaba ahí. No estaba ahí. Lo busqué por todo, no lo encontré. Voy con un abogado y me dice, mire pastor, el problema es que no es un robo. ¿Cómo así que no es un robo? Si nos robó los $28,000, no es un robo, pastor. Es incumplimiento de contrato. No puede ser una demanda, me dijo, judicial, es una demanda civil. Y el juez lo que va a decir, usted quiere invertir el dinero, yo no tengo problema, me dijo. Pero el juez lo que va a decir, que es como una demanda civil, él se va a aparecer y él va a decir, yo no tengo dinero. Yo no tengo ninguna propiedad. Y nadie lo puede obligar a pagar. Porque él no cumplió con el contrato. No hay casas que quitarle, no hay carros que quitarle, no hay nada. Entonces, usted va a tener que hacer una demanda judicial. Y esos son otros 15,000 billetes. Solo para verlo preso. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué necesidad tenía yo de pasar eso? Si el Señor me había hablado claro. Y me había dicho, yo voy a financiar
ese proyecto. Y Juan Bobo se va a buscar financiamiento. Yo pasé, hermanos, le estoy hablando, escúchame bien, 2002 al 2003. Pasé en amargura. ¿No está Mildred aquí? No está. Mildred un día me tuvo que decir, pastor, ya, deja eso. Yo caí en depresión. No se había logrado lo que yo deseaba. Y le decía, Señor, redímeme. Redímeme, Señor. Trae redención a esto. 10 años después vino la redención. Pero cuando llega la redención, ya la demanda es más fuerte. Habíamos comprado este terreno en el 2011. Nos quedamos sin plata, hermanos. Pero en 2 años pagamos la compra de este terreno. Más de $640,000. En 2 años lo pagamos. Y aquí hay gente que sabe que fue así. Pero no teníamos. Y entonces vino un hermano que ya no está acá y me dijo, pastor, podemos conseguir un préstamo para construir el templo. Y yo me volví a ilusionar, a emocionar, a hacer planos. Los planos trajeron un costo, un presupuesto de $2.8 millones la construcción de este templo. Pero no teníamos nada. Metimos aplicaciones a Foster Bank, Prosperity Bank y a varios bancos. Y apareció una aprobación de un préstamo de $2.5 millones. Dije, gloria a Dios por el préstamo. Y un día, orando, no acá porque el templo no estaba, orando en el templo que teníamos. ¿Se recuerdan los de la Queenston? Cuando estábamos en la Queenston, en la West Little York, orando ahí a las 5 de la mañana, viene la voz y me dice, ¿crees que yo tengo el poder para financiar este proyecto? Sí, Señor. Sí, Señor. Y el préstamo está. A la siguiente semana, otra vez la voz. ¿Crees que yo tengo el poder para financiar este proyecto? Le dije, sí, Señor. A la tercera semana, viene otra vez la voz y me dice, ¿crees que yo tengo el poder para financiar? ¿Y sabe de qué me recordé? De la redención que yo le estaba pidiendo. Ahora ya no eran 300,000. Ahora era de creer en un financiamiento de $3 millones. Me vas a redimir, pero tienes que creer. Por tu necedad has estado 10 años en espera. Por tu necedad. ¿Quieres que te redima? Ahora tienes que creer. Ya teníamos el préstamo. Esa misma mañana me fui al banco y les dije, ya no quiero préstamo. Me dije, pastor, usted está loco. No, ya no. ¿Y con qué usted va? Porque ya teníamos una carta de aprobación del banco. ¿Y sabe qué me dijo el oficial del banco? Usted lo que está haciendo es tomando esa carta y se fue con otro banco para que le den un interés más barato. Le dije, no, el que me va a financiar se llama Celestial Savings Bank. Ese es el que va a financiar. Y yo le dije, él me dijo, ¿dónde está ese banco? El Celestial. Me dijo, pastor, usted está loco, me dijo. 27 de enero del 2015 empezó la construcción. Le dije al Señor, voy a creer en ti. Aunque pasemos 10 años construyendo, voy a creer en ti.
El 8 de enero del 2016 estábamos dedicando, un año después, dedicando este altar al Señor. Nuestras necesidades nos pueden llevar a sufrir amargura, tiempos de dolor, de angustia, de desesperación, de confusión, de depresión. A los gentiles, Pablo. Pero Señor, yo soy la persona indicada para hacerlo. A los gentiles, Pablo. Señor, pero mi formación, a los gentiles, Pablo. Señor, pero mi teología, a los gentiles, Pablo. Pero Señor, a los gentiles, Pablo. Pero a los gentiles, Pablo. Yo no sé qué es lo que el Señor le está diciendo en esta mañana. ¿Qué ruta le está marcando? Que usted se ha venido resistiendo. ¿Qué pautas? ¿Qué decisiones Dios ha venido trazando a su vida? ¿Qué líneas ha marcado el Señor? Que el Señor le está diciendo en esta mañana. El verso 29 del capítulo 11 de Mateo dice: tome mi yugo, que yo soy manso y humilde. Mire, qué linda expresión, porque Él sabe que el diablo, cuando nos tenía allá en el mundo, no era ni manso ni era humilde. Pero el Señor te dice hoy, le dice hoy: toma mi yugo, yo soy manso y yo soy humilde. ¿Quiere ponerse de pie?